A principios del siglo XII, el territorio de Francia del Sur, que habría de constituir más tarde la provincia de Languedoc, fue la cuna medieval de un renovado espíritu de libertad cívica. Las ciudades progresistas de la zona empezaron a establecerse como comunas que eran prácticamente corporaciones con gobierno propio, pero siempre conservando en Toulouse su centro, cuyos señores estaban entre los más grandes de Europa. A partir de ese mismo siglo, el XII, descolló en esas tierras del sur de Francia la poesía juglaresca. El lenguaje del trovador era la langue d'oc, opuesta a la langue d'oil, utilizada en el norte de Francia, donde a la vez surgieron los troveros, en su mayoría nobles especializados en cantares de gesta o en ficciones poéticas acerca del rey Arturo y Carlomagno. Generalmente las composiciones del trovador estaban consagradas al amor idealizado, al deseo insatisfecho, a la tristeza amorosa y a la queja. Poco se preocupaban estos por la filosofía o la religión, excepto para ensalzar el amor que sentían por su dama. Asimismo funcionaba en Languedoc la Universidad de Montpellier, donde se estudiaba medicina. Tenían un fluido intercambio con médicos árabes, había gran cantidad de esclavos negros y sarracenos y una marcada presencia judía. Ciertamente hubiese sido extraño que en tal sociedad las distintas fuerzas que trabajaban contra la Iglesia no estuvieran activas. Este clima de resurgimiento hizo que Languedoc se convirtiera hacia principios del siglo XII en el único lugar propicio de Europa occidental para el desarrollo de una resistencia concreta y organizada al credo católico. La herejía adquirió un impulso tal que sus adeptos no eran ejecutados, sino protegidos. En las inmediaciones de Toulouse y particularmente en la ciudad de Albi, se volvieron tan numerosos que empezaron a ser llamados albigenses. Algunos años más tarde, también se les llegó a conocer como los Cathari o cátaros, que significa puros. Para los cátaros, el mundo no era obra de un Dios bueno, sino la creación de una fuerza de las tinieblas inherente a todas las cosas. La materia era corrupta, por tanto no tenía que ver nada con la salvación. Había que hacer poco caso o ninguno a los complejos sistemas ideados para intimidar a la gente y obligarla a obedecer al hombre que tenía la espada más afilada, la bolsa más llena de dinero o el mayor palo de incienso. La autoridad mundana era un fraude, y si estaba basada en cierto decreto divino, como sostenía la Iglesia, era también una rotunda hipocresía. El Dios que merecía la adoración cátara era un Dios de luz, que gobernaba en el mundo invisible, etéreo y espiritual. Este Dios, sin interés en lo material, no se preocupaba por si alguien hacía el amor antes de estar casado, o tenía por amigos a judíos o musulmanes. También trataba a hombres y a mujeres como iguales. El Dios de los cátaros apoyaba cualquier cosa contraria a la doctrina de la Iglesia medieval. Según los cátaros, correspondía a cada individuo, hombre o mujer, decidir si estaba dispuesto a renunciar a lo material y llevar una vida de abnegación. Si no era así, seguiría volviendo a este mundo, esto es, reencarnaría. Todo esto hasta estar preparado o preparada para abrazar una vida lo bastante inmaculada para permitirle el acceso tras la muerte al mismo estado dichoso que hubiera experimentado como ángel antes de haber sido tentado hasta perder el cielo. Así, salvarse significaba llegar a ser santo. Condenarse era vivir una y otra vez en este mundo corrupto. El infierno estaba aquí, no en cierta vida futura inventada por Roma para que la gente estuviera siempre atemorizada. Todos estos preceptos y todas estas creencias simbraron de forma importante a la Iglesia Católica en la Edad Media. Pero no solo eso, sino que llegó a tener una presencia tan importante en Francia y gran parte del occidente de Europa, que incluso el sistema feudal se vio afectado. En 1178 se tiene referencia de la primera insinuación
de una acción directa contra la herejía cátara. El conde Raimundo V de Toulouse escribió al rey Luis VII para quejarse sobre la aparición de herejes y decretó el destierro de los mismos. En Inglaterra la herejía apareció en 1166. El rey Enrique II adoptó métodos propios. Los hacía desnudar hasta la cintura y azotar, así como marcar la frente con hierros candentes para luego soltarlos, prohibiendo a todos darles cualquier clase de ayuda o consuelo. En 1184, el Papa Lucio III, tras el Concilio de Verona, prescribió que los obispos, que siempre habían tenido jurisdicción en cuestiones de herejía, debían hacer o mandar hacer una encuesta o inquisición sobre la posible existencia de herejía en toda la parroquia donde se sospechara su presencia. Los acusados debían ser juzgados por el tribunal episcopal y aquellos que fuesen condenados debían ser entregados a la autoridad secular para recibir el castigo que merecían. Desde comienzos del siglo XIII, la represión de la herejía fue la gran ocupación de la Iglesia y el Estado. La efervescente ideología cátara, creciendo en el norte de Italia y el sur de Francia, amenazaba con la destrucción de la sociedad, así como también de la fe católica. Pero la más terrible y reprobable acción por parte de la Iglesia contra la fe cátara, que ellos llamaban herejía, llegó con el Papa Inocencio III. Este Papa fue electo en 1198 y tuvo como principal objetivo imponer su autoridad tanto a los nobles como a los clérigos y ejercer una absoluta teocracia. Contando con el apoyo de Felipe, rey de Francia y aliado de la Iglesia, Inocencio III nombró y envió a sus legados para el inicio de una cruzada cuyo objeto era borrar del mapa cristiano a los herejes albigenses. Al principio, intentó combatir la herejía por medio de la predicación, pero después del asesinato de su legado Pedro de Castelnau en 1208, la cruzada contra los albigenses se convirtió en una expedición de castigo contra todo Languedoc. El Papa envió una caballería de 20.000 hombres, más una infantería de 200.000. Estas cifras han sido discutidas a lo largo de la historia, pero lo que sí sabemos es que esto dio paso a una cacería indiscriminada de herejes a expensas de un arrebatado fanatismo del que dieron muestra los legados de Inocencio III. El legado Arnaud Amalric, arzobispo y duque de Narbona, fue la cabeza espiritual de la guerra albigense. Anticátaro a ultranza, dirigió en 1209 el primer movimiento de la cruzada, la toma de las ciudades de Béziers y Carcassonne. A él se le atribuye una terrible anécdota en la cruzada cátara. Se dice que cuando estaban a punto de entrar a una ciudad, uno de sus soldados se acercó a él y le dijo: en este lugar viven herejes pero también católicos. ¿Cómo vamos a saber a cuáles arrestar? Según esta anécdota, Arnaud Amalric se volvió hacia él y le dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. La cruzada anticátara sobrevivió incluso a Inocencio III. Este papa murió en 1216 y la cruzada culminó hasta 1244. El movimiento tuvo etapas de relativa calma, pero también etapas de excesiva violencia. Los cátaros fueron prácticamente eliminados del mapa europeo. Este movimiento, que inició Inocencio III, se puede considerar como el primer genocidio de la historia. Como dato extra, te mencionaré que fue el Papa Gregorio IX, sobrino de Inocencio III, y quien ocupó la silla de San Pedro 2 periodos después de este, fue quien creó oficialmente a la Santa Inquisición o Inquisición Pontificia. Esto fue con la bula Excommunicamus y fue en 1231. Si quieres leer más sobre los cátaros, te recomiendo el libro Los cátaros, la herejía perfecta de Stephen O'Shea y también el libro La Inquisición y el genocidio del pueblo cátaro de Hoffman Nickerson. Me gustaría conocer tu opinión sobre este terrible hecho de la Iglesia Católica en la Edad Media
y también tu opinión sobre la filosofía cátara. Si te gustó el video, demuéstralo dándole pulgar arriba, suscríbete y yo te espero en el siguiente video. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.